Antes de su primera aparición en JoJo's Bizarre Adventure, Kishibe Rohan vivía como un artista de manga exitoso e independiente en la ciudad de Tokio, Japón. Él trabajaba desde su casa y se centraba en crear mangas que reflejaran su estilo de vida excéntrico y su perspectiva única del mundo. Rohan también era conocido por ser un tanto solitario y reclusivo, prefiriendo pasar la mayor parte de su tiempo trabajando en su arte en lugar de socializar con otras personas. Debido a su éxito como artista, Rohan tenía una gran cantidad de fanáticos que seguían su trabajo y lo admiraban como uno de los artistas de manga más talentosos de Japón. Sin embargo, a medida que se desarrolla la trama de JoJo's, se descubre que Rohan tiene un estando, lo que lo lleva a involucrarse en situaciones peligrosas y enfrentarse a otros usuarios de stand. Aunque al principio parece estar seguro en su vida, pronto se da cuenta de que hay mucho más en el mundo de lo que había imaginado, y que su estando lo convierte en un objetivo para otros usuarios. La psicología de Rohan Kishibe es una parte importante de su personaje en JoJo's Bizarre Adventure. Él es conocido por su gran ego, su arrogancia y su confianza en sí mismo, lo que a veces puede hacer que parezca un personaje antipático o desagradable, pero debajo de su superficie hay mucho más en su psicología. Como artista y escritor, Rohan es muy creativo y está constantemente buscando nuevas ideas y experiencias para inspirar su trabajo. Él cree que la vida es una historia y que es su trabajo como artista crear historias interesantes que la gente pueda disfrutar y aprender de ellas. Esta mentalidad puede ser considerada un ejemplo de existencialismo, la filosofía que sostiene que cada persona es responsable de encontrar su propio propósito y significado en la vida. Además, Rohan también tiene un lado oscuro en su psicología. Como usuario de Stand, su habilidad Heaven's Door le permite abrir a las personas como si fueran libros y leer todos sus pensamientos, sentimientos y recuerdos. Si bien esta habilidad puede ser utilizada para el bien, Rohan a menudo la usa para su propio beneficio, lo que revela su egoísmo y su falta de empatía. Este comportamiento egoísta puede ser considerado una manifestación del nihilismo, la filosofía que niega la existencia de valores y significado en la vida. En resumen, la psicología de Rohan Kishibe es compleja y multifacética, con elementos de existencialismo, egoísmo y nihilismo. Su creatividad y pasión por la vida lo convierten en un personaje fascinante, aunque su arrogancia y egoísmo a veces lo hacen difícil de admirar. Rohan cree que la vida es una oportunidad para crear una historia emocionante y significativa, y que todos deben esforzarse por hacer de sus vidas algo memorable y valioso. Para él, el manga es un medio para capturar la esencia de la vida y compartir historias interesantes con el mundo. Esta filosofía de vida se puede comparar con el proverbio famoso "La vida es un viaje, no un destino". Al igual que Rohan, este proverbio sugiere que el propósito de la vida es crear una historia emocionante y significativa, en lugar de simplemente alcanzar un destino final. También sugiere que la vida es un proceso de aprendizaje y crecimiento constante, y que cada experiencia puede ser una oportunidad para mejorar y desarrollarse como persona. Además, la filosofía de vida de Rohan también se asemeja a la filosofía del existencialismo, que se centra en la libertad y la responsabilidad individual para crear el propósito y el significado en la vida. Rohan cree que cada persona es responsable de crear su propia historia de vida interesante y única, en lugar de simplemente seguir las expectativas sociales o convencionales establecidas. Al igual que los existencialistas, Rohan cree que la vida puede ser significativa y valiosa, pero solo si se elige activamente crear ese significado y propósito. Esta frase refleja la actitud de desafío y resistencia de Rohan hacia aquellos que abusan de su poder o posición en la sociedad. Es una muestra de su carácter fuerte y decidido, y su voluntad de enfrentarse a personas que cree que no están en lo correcto. Esta actitud se puede comparar con el proverbio famoso "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". Rohan cree que aquellos que tienen poder y autoridad a menudo abusan de ella,
y se vuelven arrogantes y egoístas. Él se opone a esta actitud y está dispuesto a enfrentar a estas personas y decirles no directamente, independientemente de las consecuencias. También se puede comparar la actitud de Rohan con la filosofía del estoicismo, que promueve la autodisciplina y el autocontrol en todas las situaciones, incluso en circunstancias adversas. El estoicismo enfatiza la importancia de no dejarse influir por las emociones fuertes, sino mantener la calma y la racionalidad incluso en situaciones difíciles. Rohan, al igual que un estoico, mantiene una actitud de desafío y resistencia frente a la adversidad y no se deja abrumar por las emociones negativas. En lugar de reaccionar impulsivamente a los desafíos y a las situaciones estresantes, toma decisiones con calma y racionalidad, lo que le permite enfrentar los problemas con más eficacia. Al igual que los estoicos, Rohan cree que la adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento y la mejora personal, y está dispuesto a enfrentar los desafíos y aprender de ellos en lugar de evitarlos. Kishibe Rohan es un personaje que sin duda hace una impresión duradera en los lectores y espectadores, gracias a su personalidad distintiva y su habilidad única para controlar a las personas a través de su stand, Heaven's Door. Su arrogancia y seguridad en sí mismo pueden ser desconcertantes para algunos, pero su ingenio y su capacidad para crear historias fascinantes hacen que sea difícil no quedar cautivado por él.